la conversación de hoy. Muy bien, estamos listos. Estamos listos. Doctora Lorenza Castro, buenas noches, bienvenida. Bueno, hoy es un webinar, digamos, de esos que son retadores, sobre todo para mí, porque vamos a tratar de, voy a quitar mi cámara, vamos a tratar de ver algo que es usualmente bastante complejo y que es para nosotros considerado una emergencia médica. Vamos a tratar de verlo de la forma más simple posible, que es lo que llamamos de, eh, fundamentos de las enfermedades metabólicas. Voy a poner aquí el puntero láser. Entonces, digo que es bastante retador porque son un grupo de enfermedades que todas están relacionadas a la vaca, sobre todo a la vaca lechera. No significa que la vaca de carne o la vaca de cría no sufra de este tipo de problemas, pero tiene un complejo muy fuerte de algo que en la universidad no nos gustó mucho, que se llamaba bioquímica. Entonces, la idea de hoy es tratar de ver a través de flujos y gráficos de flujo, tratar de entender un poco de qué se trata, digamos que las más comunes. Yo creo que todos tienen muy presente que usualmente en mis acercamientos técnicos o clínicos o a cualquier problema, siempre trato de ir de lo más común y frecuente a lo más complejo y poco frecuente. Entonces hoy vamos a ver los fundamentos de la hipocalcemia, vamos a ver los fundamentos de la hipomagnesemia, vamos a ver los fundamentos de la cetosis como tres causas metabólicas primarias que llevan a lo que llamamos también el síndrome de vaca caída. Entonces, digamos que hablando un poco de cuál es la relevancia de estas enfermedades llamadas enfermedades metabólicas, son enfermedades que se consideran una emergencia médica, es decir, la vida del animal está comprometida. Y como todos saben, existe una máxima en medicina y es que yo debo asegurar tener paciente para poder trabajar sobre él. Muchas veces vemos que hay tratamientos que generan consecuencias, pero la consecuencia es mucho más fácil de manejar que la enfermedad primaria. Entonces uno toma el riesgo por garantizar la vida del paciente y poder tener paciente para trabajar en esas consecuencias secundarias que son mucho más fáciles de controlar. Son enfermedades que causan pérdidas económicas importantes que no solamente se relacionan con la leche no producida o la recuperación de este proceso sistémico metabólico, sino que si llegamos tarde, la muerte del animal es un evento inminente. También son animales que al sufrir la enfermedad metabólica suelen tener impacto en la reproducción y está más que documentado. Los trabajos del doctor Carlos Risco de la Universidad de Gainesville, que comenzaron un poquito antes del año 2000, hablaban de que las enfermedades metabólicas, la mastitis eh, alrededor del parto, son enfermedades junto con la retención de placenta, enfermedades que aumentan el riesgo de enfermedad uterina hasta 5 veces más, al igual que los abortos. Perdón. Y son enfermedades o eventos que son fácilmente o que se pueden prevenir mediante un manejo nutricional adecuado. Y hoy por hoy, sobre todo en lecherías, en sistemas lecheros, el manejo de la vaca en transición, de la vaca preparto, de ese periodo seco, que en el caso nuestro llamamos periodo seco, periodo de oro, porque creemos que hay una gran oportunidad de apuesta en esos 60 días antes de la próxima lactancia, en donde consideramos que la próxima lactancia comienza con el periodo seco, con el día en el que se seca la vaca. Son áreas de oportunidad para disminuir la presencia de estas enfermedades que son bastante comunes en sistemas lecheros. Entonces,
siempre es relevante hablar de enfermedades metabólicas y que muchas veces nosotros solamente lo llamamos como vaca caída. Entonces, digamos que en lo que llamamos el síndrome de vaca caída, la estadística habla de que el 58% de los casos ocurren alrededor del segundo o tercer día posparto, que es común en vacas de alta producción, ¿sí? Eh, que usualmente hay un porcentaje, un rango de porcentaje importante entre 4 y 28% de que esa vaca haya sufrido una hipocalcemia previa. Y si vemos los rangos de mortalidad y sacamos un promedio, probablemente la mortalidad está alrededor del 40-42%. Es decir, en sistemas de producción de leche no es nada despreciable los problemas que están asociados a lo que llamamos comúnmente síndrome de vaca caída. Cuando nosotros empezamos a ver un poco más el síndrome de vaca caída, sin diferenciarlo todavía dentro de lo que son las enfermedades metabólicas, eh, vemos que existen, digamos que un proceso, ¿no? Sabemos que cuando vemos una vaca que está caída de manera primaria, digamos que los factores más comunes y principales son la fiebre de leche, también llamada hipocalcemia, la mastitis y metritis tóxica, pues una vaca, y lo vimos en el webinar de necropsia, cuando yo les mostré un caso de una vaca caída por mastitis tóxica o hiperaguda por Escherichia coli, que pues una vaca que murió rápidamente. Y estos dos eventos ocurren muy rápidamente o muy frecuentemente en vacas lecheras. En ganado de carne existe un síndrome de vaca caída que viene producto del daño neuronal, sobre todo del nervio aductor y del nervio ciático durante el proceso del parto, en aquellas vacas que paren terneros muy grandes. Y existen muchos otros factores o algunos otros factores que están relacionados con esa manera primaria de una vaca caída. Ya cuando vemos una vaca caída, digamos, de forma secundaria, es porque ya pasó por un periodo prolongado donde esa vaca está en decúbito, está caída, y empieza a haber daños por presión en todo lo que es el sistema musculoesquelético. Empiezan a haber ya fallas en la circulación en esos músculos y nervios. Entonces ya tenemos una vaca que tiene un problema que probablemente inicialmente fue metabólico o tóxico o traumático, pero que después se nos convierte en un problema musculoesquelético. Y yo no sé si ustedes han visto algunos le decimos la grúa para levantar vacas. Muchas veces cuando la tenemos nos toca levantar la vaca para hacer que la circulación fluya hacia los miembros y eso a veces ayuda un poco en ese proceso. Pues hay varios tipos, hay una que llaman la silla neozelandesa, hay una que llaman que levanta, son elevadores de la cadera, también están aquellos que son como arneses, ¿sí? El problema está en que pues son muchas veces uno ayuda a levantar la vaca, pero pues la vaca no es capaz de mantenerse en pie completamente. Y cuando ya esta lesión musculoesquelética se vuelve ya un problema mayor, entonces ya caemos en el decúbito terminal, en donde la vaca ya no hay manera de que se para, ya no hay fuerzas en su sistema locomotor, ya todo su sistema orgánico está afectado y muchas veces, y lo hablaba esta mañana en una visita, yo estoy en, en el eje cafetero, y lo hablaba esta mañana en una visita en donde yo suelo tratar animales caídos, vacas caídas, y las prefiero amarrarlas y hacer la terapia y esperar un tiempo de que la terapia funcione y no dejarla parar tan rápido porque en mi experiencia he visto animales que tienen ruptura de ligamentos y rupturas de músculo, entonces al final logramos sacarla del problema primario, pero pues al final tenemos una vaca que se nos va o que la perdemos simplemente por una lesión musculoesquelética. Entonces, digamos desde esta perspectiva, lo que llamamos el síndrome de vaca caída, nosotros ya vamos a empezar a ver cómo las principales causas metabólicas, porque no vamos a entrar
en detalle en mastitis y metritis tóxica, ni tampoco vamos a entrar en detalle en lo que son los efectos traumáticos producto del parto, que lo vemos en vacas cárnicas y además que se ven otros efectos metabólicos subclínicos. Vamos a tratar de empezar a hablar de lo que son los factores primarios o las cosas importantes de estas enfermedades metabólicas. Entonces, cuando nosotros hablamos de síndrome de vaca caída, pues uno de los principales factores es la fiebre de la leche, o lo que llamamos la hipocalcemia. Esta es la levantadora de vacas que le decimos, hay algunos que le decimos la grúa. Es muy traumático porque levanta la vaca por la cadera, eh, pero al final muchas veces toca hacerlo para poder garantizar un poco que los músculos de las extremidades lleguen, salgan de la isquemia, empiezan a tener mejor irrigación y puedan volverse otra vez funcionales. En mi experiencia, cuando las vacas pasan más de 5 o 6 horas caídas, hay que moverse rápido con elevadores como este para poder hacer que la vaca, eh, digamos, no se termine de complicar más ya con el adormecimiento de sus patas. Este es el caso que les mostré cuando hicimos el webinar de necropsia. Esta vaca salió de este ordeño que está al fondo y se cayó allí. Venía del ordeño y miren como ya la ubre estaba inflamada, estaba altamente dematizada, y a la necropsia pues una ubre con características de toxemia, producto de Escherichia coli, con una historia de no haber sido secada, pese a la indicación veterinaria de que se secara en el momento con, con antibióticos. Es una finca cerca de Bogotá. Y la metritis tóxica, para los que no conocen el Metricheck, este es el Metricheck, pues metritis de este tipo genera una toxemia severa que puede también tumbar la vaca y pues llevarla fácilmente a la muerte. Entonces, mire que estamos hablando de tres cosas dentro del síndrome. Recordemos que un síndrome es un cuadro clínico que no caracteriza una enfermedad particular, en donde estos dos últimos no vamos a tocarlo y vamos a hablar principalmente de lo que son desde nuestra perspectiva, las tres carencias metabólicas más importantes, que son la hipocalcemia, la hipomagnesemia y la cetosis, como las tres causas metabólicas más importantes. Entonces hablemos un poco de la hipocalcemia. La hipocalcemia, según esta revista, es una revista europea muy interesante, de la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario, y está en internet y es libre para todos. Los invito a que la revisen, hay información muy interesante. Este trabajo de Murillo y colaboradores hablan de la hipocalcemia subclínica, y les puedo compartir, es más, lo voy a compartir por el chat, la hipocalcemia subclínica en el ganado vacuno, en los bovinos, y ellos describen a la hipocalcemia como la enfermedad metabólica con más prevalencia del ganado bovino de leche de alta producción, y algunos autores la sitúan alrededor del 65 y el 78% en el periodo cercano al parto. Es decir, la hipocalcemia está a la orden del día, y mucho más en condiciones como las nuestras, en donde sabemos que tenemos suelos que usualmente son carenciales en minerales, que la suplementación mineral tiene sus detalles, porque sabemos que hay vacas que tienen el rango social, unas que comen más que otras que digamos que no tenemos la capacidad de asegurarnos que la cantidad de minerales suplidos son los que realmente la vaca está necesitando, además de todo el rango de calidad de sales minerales y suplementos minerales que existen en el mercado. Entonces, la hipocalcemia, de las tres que vamos a estar viendo hoy, la hipocalcemia quizás es eh, la más frecuente, pero al igual que muchas otras patologías que hemos visto durante estos webinars, no actúa sola. La hipocalcemia no va sola, usualmente va con hipomagnesemia, pero ya vamos a verlos un poco por separado, y al final vamos a ver que el tratamiento es el mismo para todas. Entonces,
¿Cómo vemos la hipocalcemia? Pues es una enfermedad que no es febril, usualmente en vacas maduras, y por eso les puse este gráfico. Este gráfico lo han visto en alguna otra oportunidad. Esta es una finca que nos llamaron en Belmira para evaluar problemas reproductivos, y lo que vimos eh, en estas gráficas son vacas de primer parto, vacas lecheras de Belmira, norte de Antioquia, primer parto, segundo hasta sexto parto. Vimos que las hipocalcemias muy escasas en vacas de tercer, cuarto y quinto parto. Efectivamente, una novilla de primer parto es muy difícil que se caiga por hipocalcemia, al igual que una vaca de segundo parto. Usualmente vemos... Doctor Mora, ayúdame por favor con el micrófono. Yo creo que usted lo puede bloquear desde ahí. Es que no sé quién es, pero ya miro. Gracias, muy amable. Usualmente las vacas que sufren con problemas de vaca caída o hipocalcemia o, sí, o fiebre de la leche son vacas de 3, 4, 5 partos, 6 partos. Es un problema de vacas maduras, porque recordemos que la vaca funciona como un acordeón. Ella gana peso, pierde peso. Y ya se vuelve momentos que tiene exceso y momentos que está en carencia. Entonces, eso hace que junto con la oferta de calcio y el estado ácido-base recuerda que lo vimos en el pasado webinar con fluidoterapia, el estado ácido-base tiene un rol importante en la movilización del calcio. Entonces, la hipocalcemia se ve al parto o muy pocas, o sea, pocas horas después del parto o muy pocos días después del parto. Incluso hay algunas literaturas que hablan que si la vaca caída ocurre en el primer y segundo día postparto, está siendo gobernada por la hipocalcemia, y la hipomagnesemia viene siendo secundaria, y cuando la vaca caída ocurre entre el tercer y cuarto día, es principalmente hipomagnesemia con hipocalcemia de manera secundaria. Eso es muy común verlo en algunas literaturas. Lo importante es que ese animal desde el parto ya tiene un cambio en el comportamiento. Los que conviven con las vacas, que se dan cuenta rápidamente que la vaca está rara, hasta que finalmente la vaca se cae, tiene una paresia generalizada, y si no se maneja, pues comienza un colapso circulatorio, que usualmente lo vemos con un pulso yugular. La vaca, extrañamente, para los que no están muy entrenados, es una vaca que está echada, pero está comiendo y está bebiendo, que su micción es normal, pero comienza el colapso circulatorio, obviamente por un animal del peso que tiene, con una prolongación de estar en el suelo, con compresión interna de vísceras, con compresión muscular, con isquemia en los miembros, en las extremidades locomotoras, y pues finalmente, si no se trata adecuadamente, pues el animal colapsa y muere. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque existe, y es quizás el fundamento de la hipocalcemia, es cómo funciona el estado normal y de homeostasis del calcio. El calcio, como ustedes saben, es parte fundamental de nuestros líquidos extracelulares, de todos los seres vivos. Entonces, existe un manejo existe un manejo fisiológico en donde hay un balance entre el calcio que se absorbe o que se ingiere con el calcio que se excreta. Entonces, este proceso tiene unos controladores. ¿Cuáles son los controladores? Uno de ellos es de la glándula, es la hormona paratiroidea, que se produce en la glándula paratiroides, y ella es la que se encarga de movilizar el calcio desde el hueso, y es la que se encarga de reabsorber, de mandar la señal para que ocurra la reabsorción renal del calcio. Por otro lado, un componente que es derivado de la vitamina D, que es la 1,25 de hidroxivitamina D, que es producida en el riñón, y ella se encarga de la absorción, de facilitar la absorción intestinal del calcio que se ingiere. Y finalmente existe otro controlador, que es la calcitonina, que es producida en la tiroides, que es la que se encarga, ante el exceso de calcio,
de dar la señal para que se deposite el calcio en los huesos, o y todo el exceso que pueda haber se lleve o se facilite por la excreción renal. Entonces, con estos tres controladores sucede este proceso que está acá. Vemos que la hormona paratiroides gobierna la reabsorción del calcio, la movilización del calcio óseo, es decir, mover calcio de los huesos, y gobierna también la absorción de ese calcio renal. Sin embargo, recordemos que el 1,25 de hidroxivitamina D, o también llamado dihidroxicalciferol, que se produce en el riñón, es el encargado de utilizar de manera efectiva todo, de trasladar la absorción del calcio o de facilitar la absorción del calcio que se consume en la dieta. ¿Sí? Entonces, y es producido por el riñón. Entonces existe ese balance entre el calcio extracelular, que más o menos deben haber unos 8,5 gramos en el animal, y un calcio plasmático en donde más o menos deben haber unos 3 gramos de calcio. Entonces, ante la situación de la producción de leche y entendiendo que la leche se consume más o menos unos 30 gramos de calcio, eh, o tiene más o menos unos 30 gramos de calcio producto de más o menos 1,2 gramos de calcio por litro, el flujo entre el calcio que se absorbe, el que se oferta por vía nutricional, por vía alimenticia, junto con el que se absorbe y el que se excreta, debe llevar un balance que contiene también, o que contempla también la pérdida de calcio fecal y la pérdida de calcio en la orina. Entonces, todo este proceso del calcio, más allá de que lo ofertemos o no por vía nutricional, siempre tiene que ver con la hormona paratiroidea, tiene que ver con la 1,25 de hidroxivitamina D. Y aquí, como no estamos hablando de exceso, sino estamos hablando de que el calcio está funcionando de manera normal, aquí no mencionamos a la calcitonina. La calcitonina la vemos cuando ya existen los factores donde hay predisposición a la hipocalcemia. Entonces, partamos de que la vaca al secado está con una dieta rica en calcio. Si la vaca al secado está en una dieta rica en calcio, ¿sí? Como existe altos niveles de calcio, la paratormona no actúa, se aumenta la secreción de calcitonina y se disminuye la utilización de calcio desde el hueso y se disminuye la absorción de calcio intestinal, llevando a un balance negativo de calcio y por lo tanto a una hipocalcemia. De tal forma que una vaca al secado que tenga una dieta rica en calcio va a terminar en una hipocalcemia. ¿Sí? Cuando esa vaca llega al parto y inicia la lactación, pues aumenta la necesidad de calcio y ahí está en un balance negativo de calcio, pues la vaca se nos cae con este cuadro de hipocalcemia. Ahora bien, eh, también en los últimos tiempos se han venido trabajando dietas que llamamos dietas aniónicas o dietas catiónicas. En el caso del catión más importante que encontramos es el potasio, y particularmente yo tuve una experiencia en la zona de Bogotá, en una finca en donde se suplementaba con cáscara de plátano y los problemas de vaca caída se fueron incrementando con el tiempo, porque en la dieta catiónica, o sea, dietas que son o nutriciones que son excesivas en potasio, llevan a una alcalosis del organismo, y aquí entramos en el equilibrio ácido-base que hablábamos en el webinar pasado, ese control entre el estado ácido y el estado básico. Al haber una ligera alcalosis, la funcionalidad de los receptores para tu hormona también llevan a un balance negativo del calcio y terminan en una hipocalcemia. En fin, existen tres factores, viendo este gráfico de forma simple, tres factores que llevan a la hipocalcemia. Uno, una vaca seca que coma muchísimo calcio. Segundo, una vaca seca que tenga consumo de excesivo de fuentes nutricionales que tengan altos niveles de potasio. Y tercero, el estado fisiológico normal de inicio de la lactancia.
Eso lleva a aumentar la necesidad de calcio y eso puede llevar a la hipocalcemia. ¿Cuáles son los factores que gobiernan esto? Bueno, errores en la secreción de paratormona y de hidroxicolecalciferol, esa es una, ¿sí? Que no se secreten adecuadamente como lo vemos acá en las dietas ricas de calcio, ricas en calcio. Otro es que sí se segreguen adecuadamente, pero los receptores no son capaces, los receptores de estas hormonas no son capaces de activarse y por lo tanto el calcio pasa de largo. La edad de la vaca, la condición corporal y el medio ambiente básicamente considerado en lo que tiene que ver con los factores nutricionales de las pasturas donde las vacas están alimentándose. Entonces, si vemos esto de esta forma y volvemos a ver otro factor que también nos lleva a un tener riesgo de hipocalcemia, son aquellos que llamamos el síndrome de la vaca gorda, que también predispone al otro proceso metabólico que llamamos cetosis. ¿Qué significa una vaca gorda? Una vaca gorda es una vaca que tenga una condición corporal por encima de 3.8 o 4. Esas son vacas que usualmente tienen una baja ingesta de materia seca, por lo tanto tienen una baja ingestión de calcio, por lo tanto llegan a tener unos bajos niveles de calcio disponibles y por lo tanto llevan a un alto riesgo de hipocalcemia. Y estas vacas gordas aumentan los niveles de calcio en leche, por lo tanto también lleva a una disminución del calcio sérico y al no tener calcio sérico, recordemos que el calcio funciona en el potencial MZ del latido cardíaco. El calcio forma parte de ese sistema cremallera del músculo estriado. Entonces, al no haber calcio, pues obviamente la afectación muscular es lo que más lleva a la disfunción de movilidad de la vaca. ¿Ok? Ahora bien, cuando tenemos hipocalcemia subclínica, lo que ocurre es que hay una disminución de la actividad del músculo liso que lleva a tres situaciones. Una de ellas es disminución de la motilidad intestinal, que lleva al desplazamiento de abomazo y a la reducción del consumo de materia seca, con una disminución de la producción láctea y la consecuencia de la cetosis, la acumulación de cuerpos cetónicos. La segunda es una disminución de la motilidad uterina, que lleva a retención de placenta, retraso en la involución uterina y aumenta el riesgo de metritis. Y el tercero es una disminución del tono del esfínter del pezón, que lleva a un aumento de la posibilidad de tener mastitis. Entonces, no solamente la hipocalcemia, al igual que la cetosis, son exclusivamente desde el punto de vista clínico, es decir, solamente es la vaca caída. Pueden haber, de hecho lo hay en una alta proporción de situaciones en las vacas en donde hay hipocalcemia subclínica y uno termina preguntándose por qué tengo aumento de problemas de metritis, por qué tengo problemas de aumento de mastitis y empezamos a buscar las fuentes que son de tipo infeccioso y realmente tenemos un predisponente importante que es un bajo nivel de calcio en las vacas, generándonos un cuadro de hipocalcemia subclínica. Entonces, ya vemos que, en resumen, necesitamos de tres factores que controlan el metabolismo del calcio, que es la hormona paratormona o la paratormona, la 1,25 dihidroxi calciferol y la calcitonina. Las dos primeras ayudan a que el calcio se movilice de manera adecuada y la última, la calcitonina, ayuda a que la vaca utilice el calcio para depositarlo en los huesos y el exceso se excreta. La otra condición que hablamos era que puede fallar porque esos factores no se estén liberando, es uno de los factores. El otro es que esos controladores se estén liberando, pero los receptores no sean capaces de recibirlos para generar todo el proceso de retención, absorción o expresión del calcio. ¿Sí? Y
El otro factor es ya lo que tiene que ver con la edad, tiene que ver, o los otros controladores que tienen que ver con la edad, tiene que ver con el medio ambiente y lo que está consumiendo y el estado ácido básico. ¿Ok? Junto con esto entra el cuadro de la vaca gorda y entra el cuadro de la hipocalcemia subclínica que puede terminar en disminución de la producción láctea, en aumento de la metritis, aumento de la mastitis y presencia de la cetosis. Entonces, ¿cómo funciona, cómo la vaca compensa esa pérdida de calcio? Bueno, cuando una vaca en el periodo seco tiene una dieta baja en calcio, aumenta la producción de paratormona, ¿sí? Que lleva a que el riñón aumente el 1,25 hidroxicalciferol y aumenta la absorción intestinal del calcio, pero a su vez hace que la calcitonina esté en niveles bajos, por lo tanto, la vaca compensa sacando calcio del hueso. Así compensa el calcio que va a necesitar. Y lo que hacen las sales aniónicas, que las sales aniónicas no son más que mezclas de cloruros y sulfatos que buscan acidificar controladamente la sangre de la vaca para asegurar que el nivel de calcio en la sangre se mantenga en niveles normales al momento del parto y disminuyan las vacas caídas, ¿sí? Lo que hace es que esta dieta acidogénica lleva a que tengamos una ligera acidosis sistémica, lo cual aumenta la funcionalidad de los receptores de paratormona y aumenta la absorción intestinal de calcio. Eso es lo que esta es una de las formas por las cuales se va preparando o se va previniendo el cuadro de vacas con hipocalcemia con sales, las famosas sales aniónicas, que tienen otros detalles que son poco palatables, que son bien costosas, esa es otra historia. Pero lo importante es que podemos llegar a controlar el equilibrio ácido-base, haciendo que la vaca se haga un poquito acidótica para controlar, desde el punto de vista metabólico, la presentación de la hipocalcemia. De hecho, de manera práctica, una vaca caída, para usted saber, tener una idea de si está enfrente de una hipomagnesemia o de una hipocalcemia, no sé si ustedes recuerdan las tirillas de medidor de pH que usamos en el colegio, pues simple y llanamente uno toma una muestra de la orina de la vaca y le mide el pH a la orina, y si esa tirilla eh, marca amarillo, es que esa orina está siendo ácida, entonces usted ya puede descartar un poco que sea un problema de calcio. Cuando vemos que esa tirilla marca roja, es que se está haciendo, la orina se está haciendo alcalina y muy probablemente esté en presencia de una hipocalcemia, digamos, como factor primario de la vaca caída. ¿Sí? Entonces, este trabajo también de Blas y Coladores habla de la utilización de sales aniónicas en dietas para vacas secas, y ellos lo que hablan es que, o lo que mencionan dentro de este esquema, es que simplemente existe una diferencia dietaria entre los aniones y los cationes. Los aniones son los positivos, los cationes son los negativos, que hace que se disminuya el pH de la sangre, que aumente la expresión de calcio y disminuye el pH de la orina, por lo tanto disminuye el calcio en sangre y se activa la paratormona y se activa la 1,25 de hidroxicalciferol para movilizar calcio al hueso, para aumentar la absorción de calcio y aumentar la reabsorción renal del calcio, y por lo tanto aumenta el calcio en sangre y lleva a que la vaca no tenga la deficiencia en calcio para que su sistema muscular falle y se nos caiga la vaca. Entonces, digamos que este es el fundamento de lo que son las diferencias dietarias anión-catión. ¿Sí? Paro acá, doctor Mora, no sé si hay alguna pregunta, duda, inquietud, si hay alguno de la comunidad de profesionales que tenga experiencia con estas dietas catiónicas o aniónicas, si quiere aportar algo. Paro acá porque ya para pasar a hipomagnesemia. No sé si hay algo. Dice el doctor Rafael que ahora existen en Colombia concentrados aniónicos. Sí, hay concentrados aniónicos, hay sales aniónicas. Eh, por lo menos acá en la zona de Bogotá se observan con alguna frecuencia.
en utilización en algunas. Nutrir creo que tiene algunas. ¿Cómo? Creo que Nutrir tiene algunas sales comerciales que vienen así. Sí, lo que yo he visto en fincas acá en la sabana de Bogotá, principalmente, y en algunas en el norte de Antioquia, es que se hacen estos proveedores de sales aniónicas, hacen cierta formulación un poco personalizada. Eh, sí, ahí, aquí me está apuntando mi colega doctor Carlos Javier Bermúdez, que sí, que hay otras compañías, principalmente compañías de nutrición que se dedican o que están entrando con estos tipos de dietas aniónicas. Pues evidentemente también hay un cuadro de base, ¿no? Un cuadro nutricional de base que tiene que ver con pastura, tiene que ver con esquemas de abono en las praderas, un cuadro nutricional mucho más profundo y que pues cuando ya eso no es capaz de suplir las necesidades de calcio, la forma de cómo manejar los calcios, pues entonces pues el siguiente paso es llegar a un tipo de este tipo de dietas aniónicas. ¿Sí? ¿Hay alguien más, doctor Mora? ¿Algo más? ¿Qué tan confiable es el tema de la tirilla para pues, hacer un diagnóstico en campo de hipocalcemia y hipomagnesemia? ¿Es muy Eh, confiable? Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, te da una idea, te da una idea. Pues lo ideal es que tomes una muestra de sangre y mandes a hacer nivel de calcio sérico al laboratorio, pero mientras vas y vienes y tienes resultados, muy probablemente la vaca ya se complicó. Entonces, eh, digamos que yo lo he usado, es una guía. No sé si Paola Villamizar está en la llamada, también en algún momento yo le hablé de este tema y estoy casi seguro que también las usó en esos casos. Este, pero es una guía. Al final, si tú tienes un valor por encima de 7, ya lo que te está diciendo es que tienes un animal que está posiblemente alcalósico, entonces ya puedes empezar a creer de que el calcio es la causa principal. De nuevo, estas siempre van juntas, o sea, hipocalcemia, hipomagnesemia, eh, al menos desde mi perspectiva, es difícil verlas por separado, que sea solamente calcio. De hecho, anteriormente, hace muchos años, solamente había gluconato de calcio. Pero cuando empezamos a entender que era una mezcla de calcio y magnesio y donde el fósforo necesita tener un factor de compensación entre la relación calcio-fósforo, es que empezamos a trabajar fluidos de terapia para estos procesos, como Calrical, que tiene una mezcla de calcio, magnesio, fósforo y además destroza, porque también vemos que todo este proceso se cae, hay una caída energética y la destroza de Calrical permite generar una fuente de energía e incluso en la terapia, lo vamos a ver al final, necesitamos tener un precursor de la gluconeogénesis que usualmente usamos una dexametasona, que en este caso usamos Dexium, ¿no? Entonces, digamos, mirar la enfermedad metabólica como que es solo calcio o solo magnesio, incluso solo fósforo, no es tan así. En la práctica van juntas. Hay de todas un poco. ¿Sí? Pero sí, en mi caso, la tirilla de pH me ayuda a ver hacia dónde voy. ¿Ok? Hay un comentario en el chat del doctor Javier Laguna. Dice, sí señor, yo soy representante de sales mineralizadas Produgan y las fabricamos personalizadas. Muy Y bien. tiene la mano levantada el doctor Yesid Torres y el doctor Cristian Vega. Adelante, doctor Yesid. Hola, ¿qué tal? Sí, quería comentar esto sobre los minerales, en este caso el calcio. La relación en el animal calcio-fósforo es más o menos 2:1. Y lo que están diciendo los colegas allí que están trabajando con sales, las sales deben ser personalizadas para cada finca. Es más, debe haber una sal para verano y una sal para invierno, por aquello de que quien nos aporta los minerales, el pasto, en la época de verano, son pasturas muy pobres. Y los animales deben de tomar un suplemento mineral, que esas son las sales mineralizadas. No es lo mismo una sal
que utiliza carbonato de calcio como fuente de fósforo a una sal que utiliza harina de hueso, o como calcio, o como fuente de fósforo la misma harina de hueso o roca fosfórica. Son totalmente diferentes, son totalmente diferentes, aunque sea calcio y sea fósforo. Unas son más asimilables que otras. Y de esto depende la calidad de la sal, que la calidad de la sal no va a repercutir en ganancia de peso y ganancias de cría. Hoy en día se está optando por preñar a las vacas para que estén pariendo cuando haya pasto. Están sincronizando los calores, los servicios, para que las vacas paran cuando haya buena cantidad y buena calidad de pasto. Nos encontramos muchas veces de que el toro o los animales no se hace esta metodología y nos paren unas vacas en una época crítica de verano. Son vacas que totalmente, aparte de que tienen una insuficiencia dietética, van a ser más propensas a que se caigan. Porque la vaca lo primero que va a hacer es defender al ternero, produciendo la leche para el calostro. Y ese calcio, ¿de dónde lo va a sacar? Donde no lo tiene, de los huesos del organismo, y va a ser una vaca caída. Entonces, también debemos tener en cuenta el tipo de sal, de minerales que se esté dando. Y conozco también fincas que en las épocas de verano o en las épocas no tan buenas se acostumbra a aplicar calcio gluconato o un calrical para las vacas que están próximas a parir, para ayudarlas con este tema. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, Yesid. Sí, efectivamente, esto es un tema que, pues, es un tema de nutricionistas. Y la idea de este webinar era al menos poner los fundamentos de por qué suceden las cosas, ¿no? Y muchas veces las prácticas que tenemos en las fincas a veces nos complican las cosas y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, de acuerdo con muchas de las cosas que mencionaste, y sobre todo nuestro ambiente tropical, que hay que entenderlo de una forma un tanto diferente. Doctor Mora, ¿escuché al doctor Cristian Vesga por allí? Sí, señor. Mi saludo, doctor Cristian, cuéntenos. Tiene el micrófono apagado, me parece. Doctor Cristian. Bueno. ¿Perdón? No, parece que no está por ahí. Bueno, Yo le igual, había levantado la mano, pero no. igual el doctor Cristian en lo que esté por ahí seguramente interviene. Muy bien. Ahora vamos a dejar atrás la hipocalcemia y vámonos a la hipomagnesemia. El magnesio, digamos que es el otro mineral que puede llegar a tener un cuadro de vaca caída. Es un animal en el que no solamente se ven afectados los bovinos de leche, sino también se ven los bovinos de carne, incluso pequeños rumiantes, según esta fuente de Martens del año 2000. Y el cuadro es un tanto diferente cuando lo vemos en comparación con la hipocalcemia. Aquí la salivación y el bruxismo se hacen mucho más evidentes y un poquito más la excitabilidad nerviosa y algunas contracciones musculares tetánicas, incluso tónico-clónicas que llaman, que se relajan y se relajan y se contraen, se relajan y se contraen. Yo aquí, en mi experiencia, he visto vacas con cuadros similar a este que terminan siendo reticulopericarditis traumática, con pulso yugular, con temperatura normal o por debajo de lo normal. Entonces, yo particularmente no creo mucho en algunos signos patognomónicos como los vimos en la universidad, pero al final estamos frente a una vaca caída y como les decía, siempre existe una asociación, bien sea una dominancia del calcio o bien sea una dominancia del magnesio. Entonces, en el caso del magnesio, principalmente se encuentra en los dientes y en los huesos,
otro gran componente está en el tejido blando y solamente el 1% está en el líquido extracelular. Entonces, eso hace que su poca presencia en el líquido extracelular también sea un factor de mayor sensibilidad a su carencia, pues porque la movilización del organismo no se hace tan fácil cuando se compara con la movilización del calcio. Y del punto de vista de cómo sucede eso, recordemos que el magnesio está principalmente, y esto es una gráfica que traje desde del webinar pasado de fluidoterapia, porque nosotros en el organismo tenemos compartimentos, el compartimento extracelular, ahí tenemos cationes como el sodio y el calcio y muy poco el potasio en el líquido extracelular. Cuando vemos los aniones vemos mucho cloro y vemos mucho bicarbonato y algo de las proteínas, mientras que en el líquido intracelular vemos que los principales cationes son el potasio y el magnesio. Y dentro de los aniones vemos que principalmente los fosfatos, los aniones orgánicos y la mayor parte de las proteínas. Entonces, si vemos que hay muy poco magnesio en el líquido extracelular, pues cualquier desbalance del magnesio dentro del líquido intracelular genera estos cambios de la excitabilidad de la célula y por lo tanto empezamos a ver ese tipo de manifestaciones que pueden llegar a ser confundidas con cuadros nerviosos o neurológicos. ¿Sí? Ahora, realmente para la producción de leche se necesitan 3 gramos por día de hipomagnesemia y cuando el magnesio llega a estar por debajo de 2% en la materia seca, ese magnesio se moviliza del líquido extracelular y del líquido cerebroespinal para llevarlo a la producción de leche. Y esa es la razón por la cual el cuadro tiende a ser un poco más, digamos, neurológico, con esas contracciones. De hecho, se llama paresia de los pastos cuando uno revisa libros como el Blue Henderson o como los manuales de veterinaria con los cuales todos estudiamos, empezamos a ver que también se llama paresia de los pastos porque el magnesio principalmente es aportado por el forraje. Ahora bien, ¿cómo funciona todo esto? No quiero que se compliquen con el gráfico que les estoy mostrando, pero la edad es un factor importante para la disminución del calcio en los tejidos. La inanición también lleva a una disminución, dije el calcio, es del magnesio. La edad afecta la disminución del magnesio en el tejido, además apoyado por la secreción de leche y la excreción aumentada de magnesio, lleva a un balance negativo del magnesio en el líquido extracelular. Es decir, sabemos que está dentro de la célula en la mayor cantidad, solamente el 1% está por el lado en los líquidos extracelulares. Y si además eso disminuye mucho más, existe la movilización desde adentro de la célula hacia afuera para tratar de compensar, pero genera un cambio en la célula que lleva a la excitabilidad de ella. ¿Sí? Entonces, la inanición prolongada también lleva a una disminución del magnesio y tiempos fríos, movimientos, potasio en las plantas, nitrógeno en las plantas, bajo magnesio en el forraje, lleva a que haya un aumento, probablemente en el aumento de la ingestión de potasio, un aumento de la ingestión de nitrógenos o nitratos en el intestino y existe una disminución de la absorción del magnesio. Es un poco más complejo el proceso del magnesio en relación del calcio, pero, de nuevo, no van solas. El magnesio no va solo causando el problema, siempre va asociado porque es un problema nutricional y metabólico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto ya de una forma mucho más simple? Hay algún factor clave, y es que el metabolismo del magnesio no es regulado por hormonas específicas. No existe una paratormona, no existe una 1,25 de hidroxicolecalciferol, ni existe una calcitonina como sí existe en el calcio, como los controladores. La concentración
y cantidad de líquido de magnesio en el líquido extracelular depende de la absorción intestinal, del requerimiento del animal y de cuánto se excreta por vía renal, ¿sí? Y aquí es donde viene el problema, porque bien lo decía el doctor Jesse hace rato, existe una relación calcio-fósforo y es la razón por la cual fluidos para el control de vaca caída como Caltrical tienen un componente de fósforo, porque hay que regular esa relación para que pueda funcionar de manera adecuada. Entonces, el magnesio en el líquido extracelular, cuando hay una menor entrada del magnesio al líquido celular en relación a lo que sale, se produce una hipomagnesemia. Y al bajar los niveles de magnesio en el fluido cerebroespinal, viene el desarrollo de signos clínicos, se liberan catecolaminas que hacen la presentación del cuadro clínico y empieza a haber un cambio en la movilización de magnesio desde el espacio extracelular hacia el intracelular y por lo tanto termina en el cuadro clínico de la tetania. La tetania no es más que una hiperexcitabilidad de las células que lleva a esa condición que pareciera un cuadro nervioso o un cuadro de contracciones tetánicas, ¿sí? Y eso también se acompaña por una baja relación magnesio-calcio. Y esa es la razón por la cual, de nuevo, fluidos como Caltrical tienen una relación balanceada entre el calcio y el magnesio, porque difícilmente van a ir solas, siempre van a ir juntas, unos más que otros, pero van a ir juntas. Y ya para, como tercer enfermedad metabólica, y viendo ya el tiempo que llevamos en el webinar, la cetosis es otra complicación. No sé si, doctor Mora, hay algún comentario sobre hipomagnesemia en los participantes en la comunidad. No ha habido ninguna pregunta todavía. No sé si alguien quiere aportar algo. Parece que no, doctor. Muy bien. Que podemos seguir. Gracias. Entonces, ya habiendo revisado los fundamentos de las dos enfermedades metabólicas asociadas a minerales más importantes, que es la hipocalcemia y la hipomagnesemia, nos queda una tercera, digamos de nuevo de las más importantes y comunes, que es la cetosis o la acetonemia también se le llama. ¿Qué es la cetosis? No es más que la acumulación de cuerpos cetónicos producto del metabolismo de los carbohidratos. ¿Qué sucede? Cuando una vaca consume carbohidratos, esos carbohidratos se desdoblan principalmente en el rumen, en ácido acético, butírico y propiónico. El ácido acético y el ácido butírico forman una fuente de energía que se llama acetato, ¿sí? Que generalmente se va hacia la grasa corporal, proveyendo una fuente de energía, una fuente por vía gluconeogénesis, la formación de glucosa, o bien sea se utiliza como una fuente de energía para que el ciclo de los ácidos, el ciclo de Krebs que nunca, algunos no nos logramos aprender o que lo vimos como tan feo cuando estudiamos, para producir oxaloacetato y que también es una fuente de energía. Pero cuando ese oxaloacetato está ausente, entonces se convierte en ácido acetoacético o beta-hidroxibutírico y ahí es cuando se empieza a acumular el cuerpo cetónico. Porque el ácido propiónico sí se convierte en oxaloacetato, que es un precursor de la glucosa y es el precursor de la lactosa. Cuando hablamos de estos ácidos grasos volátiles, siempre uno recuerda que el acético y el butírico se utilizan para la producción de grasa y carne y el propiónico para la producción de leche, ¿sí? Porque finalmente el propiónico lleva a la lactosa. Entonces, en este metabolismo de los carbohidratos, que es un proceso normal que ocurre en el metabolismo de las fuentes de energía, si la producción
de ácido acético y butírico no son suficientes y hay ausencia de oxalacetato, pues la posibilidad de que ocurra una acumulación de cuerpos cetónicos es muy alta. Y ahí es cuando la vaca se nos cae con este cuadro de cetosis o de acetonemia. Entonces, existen varios tipos de cetosis. La primaria es cuando ocurre en un animal donde tuvo una disminución gradual del apetito o un aumento de la producción de leche, una pérdida de peso, y ese animal se cae con cuadro nervioso y con un olor a acetona. El aliento es como dulzón, ¿sí? Y también ocurre como de forma secundaria en aquellas enfermedades que afectan el consumo de alimentos. Es decir, todo lo que lleve a que el animal tenga un bajo consumo de carbohidratos y un bajo metabolismo de los carbohidratos puede llevar a un cuadro de cetosis. O la otra, que tenga un animal que tenga una excesiva condición corporal, ¿sí? Y esa excesiva condición corporal haga que el animal tenga bajo consumo de alimentos y empiece a usar las energías de la grasa para producir carbohidratos, y esos carbohidratos no son tan eficientemente desdoblados porque no lo hacen el rumen en los ácidos grasos volátiles. Entonces, digamos que estas dos son las causas más frecuentes, la primaria y la secundaria. También vemos que existe una causa alimentaria sobre todo cuando hay silos muy mal hechos o silos que se fermentan de más. Es una causa alimentaria. Cuando el animal tiene una enfermedad de cualquier índole que hace que el animal tenga mala condición corporal, que tenga un limitado consumo de proteínas, que ese animal empieza a buscar glucosa desde las reservas corporales, principalmente grasa o glucagón hepático, ¿sí? También lleva procesos de cetosis. Y la forma que se considera que es la más grave, que es la forma subclínica, donde la estadística menciona que más del 90% ocurren entre el primer y segundo mes posparto. Esta no es un cuadro metabólico que ocurre en los primeros 4 días del parto, sino es un cuadro que va ocurriendo más tardío, que más del 40% de las vacas son afectadas. Existe una pérdida económica por disminución de la producción de leche o porque la vaca no se expresa en su producción de leche de manera adecuada. La prevalencia tiene un rango muy amplio entre 9 y 34%, mientras que la incidencia tiene un rango entre 2 y 15%. Recordemos que la incidencia son nuevos casos en un periodo de tiempo y que esta enfermedad también se asocia con trastornos reproductivos desde falla ovárica, desde ambiente uterino, desde presentación de calores y desde la fertilidad. En todo caso, los factores que llevan a que estos valores normales de acetona en sangre, leche u orina cambien, tienen que ver con la alimentación, el sistema nutricional del hato, con el número de partos. En la medida que las vacas son mayores, sufren más de este tipo de problemas porque, como les decía, la vaca en su condición corporal y en su peso, ellas dependiendo del momento del estado productivo, ellas son como un acordeón, ellas pierden peso, ganan peso, pierden peso, ganan peso. Recordemos la curva de lactancia, donde en la medida que la leche va subiendo, la condición corporal se va cayendo, ¿sí? Y es frecuente, o un factor predisponente, es que aquellas vacas que tienen una condición corporal mayor de 3.5 tienen una mayor producción de hidroxibutirato posparto y por lo tanto el riesgo de cetosis subclínica aumenta. Se sabe que las vacas Holstein rojas o las vacas rojas son mucho más susceptibles o mucho más propensas a cetosis que las Holstein negras, y también obviamente la época del año, sobre todo en nuestras condiciones, va a depender de la alimentación preparto. Perdón. Entonces, la cetosis subclínica es un animal que puede tener una concentración normal o en el límite inferior de glucosa en sangre, de cuerpos cetónicos totales en sangre alrededor de 10 a 30, cuando vemos que debe ser de entre 0 y 10, y un cuerpo cetónico totales en leche de 2 miligramos por decilitro, cuando lo normal es que esté alrededor de 3 miligramos por decilitro.
Esto sí tiene que ver un poco más desde el punto de vista, digamos, clínico, con el monitoreo de las vacas, incluso con cuerpos cetónicos en leche, con algunas mediciones que hacen algunas receptoras, incluso con alguna relación con el boom en leche, eh, y con vacas que no tienen una regularidad en el manejo nutricional que se le da en la explotación, principalmente de leche. Yo la verdad no he visto vacas con cetosis, vacas de carne no he visto con cetosis, sí he visto vacas caídas, pero más por problemas, como lo mencioné al principio, de traumatismo del canal del parto, parálisis del obturador y parálisis del nervio ciático. Pero cetosis no lo he visto, pues la verdad porque en mi país pues creo que las vacas nunca llegan a estar así tan gordas como las podemos ver quizás en vacas de establo. Entonces, la verdad, yo no he visto este tipo de situaciones en vacas de carne, pero sí lo he visto en vacas lecheras. Ahora bien, el tratamiento, prevención y control de todas estas enfermedades tienen que ver con el manejo de la vaca desde el periodo seco, el manejo de la vaca en transición o vaca fresca, esos 15 días antes del parto y 15 días después del parto, y siempre terminan en una terapia donde utilizamos productos como Calrical, que son calcio, magnesio, una mezcla de calcio, magnesio, fósforo y destroza, destroza como una fuente de energía, calcio y magnesio para regular esa relación calcio-magnesio-calcio, y el fósforo también para regular la relación calcio-fósforo, como lo mencionaba el doctor Yesid, y siempre una dexametasona, porque la dexametasona es un glucocorticoide que facilita la movilización y utilización de la fuente de energía. Entonces, solamente un tratamiento con fluidos con ricos en calcio, fósforo y magnesio y destroza no es suficiente. Debemos siempre aplicar una fuente de glucocorticoide, en este caso hexametasona, que es de corta acción, para hacer que la vaca reaccione metabólicamente mucho más rápido y además genere un confort en la vaca para que se pueda parar. Pero por otro lado tenemos un paciente, en este caso, que tiene un cuadro que necesita ser soportivo. Entonces allí la utilización de aminoácidos, vitaminas, saber cómo viene, si es una vaca que empezó a perder peso muy rápidamente porque no estaba comiendo, ese balance energético, ese estrés metabólico, ese estrés oxidativo, hay que también cuidarlo. Entonces no solamente es la terapia, digamos, curativa del cuadro de la vaca caída, sino en la terapia soportiva en los siguientes 2 o 3 días para, digamos, recuperar la vaca rápidamente de un proceso que puede durar entre 5 y 7 días de recuperación, y uno, pues obviamente tratar de apostarle a que se pierda lo menos posible en la arrancada de esta próxima lactancia. Entonces, solamente para recordar, Calrical es de los productos de este tipo que están en el mercado, es el que tiene mayor concentración de magnesio. Eh, Tenemos un balance positivo o muy bueno entre la relación calcio, fósforo, magnesio y la destroza, que permite poder trabajar de una forma muy efectiva el manejo de la vaca caída. Y de igual forma, Texium, con la fuente de hexabetasona de 2 miligramos por ml, trabajar entre 5 y 10 ml por vía intramuscular o intravenosa, dependiendo como usted lo considere, de su perspectiva del criterio médico, y probablemente con un par de aplicaciones, con una separación de 12 horas entre una y otra, es como parte del tratamiento, digamos, de la vaca caída desde el cuadro clínico. Ahora bien, no podemos olvidarnos nosotros de qué es lo que pasa en la vaca lechera. La vaca lechera pare, aumenta su producción de leche, alcanzando el pico alrededor del día 100, pero su condición corporal se va cayendo. Y esto es lo que hemos nosotros estado trabajando desde la perspectiva de la visita de campo, lo que llamamos el periodo seco y periodo de oro, y es que entendiendo que esta vaca es un acordeón metabólico durante su lactancia, en su parte, primer tercio de la lactancia, segundo tercio de la lactancia y tercer tercio de la lactancia, la vaca está en condiciones metabólicas diferentes. Tomar este periodo seco como el momento maravilloso y oportuno y de gran oportunidad para iniciar su próxima lactancia con un buen cuidado
de ese periodo seco. Y lo que hemos estado trabajando con, ahora que estoy en el eje cafetero, con ayer un testimonio maravilloso de un cliente donde él decía que estas vacas tratadas con selenate al periodo seco, bien secadas con bobacilín y bien limpias desde el punto de vista de parásitos, le ha permitido que en este periodo la vaca llegue con una mejor condición y tenga una mejor reactivación luego del, del parto. Entonces, les puse esta lámina porque es que no solamente es lo que podemos hacer nosotros en el periodo seco, sino entender que metabólicamente la vaca es un acordeón que va y viene en su periodo de lactancia y que nosotros tenemos que tener conciencia de esto para poder utilizar las herramientas de manera adecuada y prevenir no solo la enfermedad metabólica, los accidentes del parto, sino que además llevar esa vaca al momento de su próxima lactancia de la mejor condición posible, sobre todo con el efecto de limpieza que hace selenate como antioxidante. Y esto es clave. Esta vaca, estos 21 días previo al parto, estos 21 días posteriores al parto son fundamentales. Este manejo de la vaca en transición o de la vaca fresca, cómo esta vaca se maneja nutricionalmente para que ella pueda tener un parto adecuado, con un buen inicio de su lactancia y que ella sea capaz de soportar, de pasar de la inactividad en la producción de leche a el desafío metabólico de una producción de leche incrementada. Entonces aquí es donde empiezan a jugar esos, esos balances nutricionales en donde el uso de las sales aniónicas, en donde la preparación previa de ese rumen, la limpieza de ese hígado, la regeneración del hígado. Sabemos que la vaca lechera del hígado es una fuente metabólica impresionante. Esa recuperación del intestino y del rumen para hacer que el forraje que está consumiendo, que todos sabemos que la vaca seca va a repelar lo que dejan las vacas que están en producción, pues esa vaca tenga la mejor oportunidad orgánica desde lo que ella puede hacer para llegar a su próxima lactancia de una forma más eficiente y mucho más eh, funcional y que no se nos comprometa por enfermedad metabólica la reproducción más adelante. Que al final todos sabemos que la reproducción es el factor que más trae ingreso económico en el sistema productivo lechero y carne. Con preñar vacas temprano es lo que hace que un sistema lechero y de cría se haga mucho más eficiente. No sé, doctor Mora, si hay alguien, porque escuché el timbre de, no sé si una mano levantada, pregunta o algo así. No, es una persona que entró, el doctor Fernando Ortega entró. Muy bien. Muy bien. Y ya para finalizar, pues siempre les dejo los mensajes para llevar a casa. Y para mí son simples. El manejo de las enfermedades metabólicas depende de procesos preventivos de nutrición, ¿ok? Que son consideradas emergencias médicas y la vida del animal depende de la rapidez del tratamiento. Que las soluciones de calcio, magnesio y fósforo con destroza no son todas iguales y que las cantidades de esos minerales en la solución pueden afectar el resultado. Sabemos que existe un rango de cantidades de calcio, fósforo y magnesio, incluso destroza o glucosa en estas soluciones. Entonces, por eso me atreví a ponerles en la presentación lo que son nuestras opciones para el manejo de la vaca caída, porque la efectividad en campo la vemos y la conocemos producto de estas buenas relaciones calcio, magnesio y fósforo. Y aquí pego con el webinar pasado, que la fisioterapia racional es necesaria en la ayuda de la recuperación del animal. Poder aplicar aminoácidos, poder aplicar soluciones balanceadas en un animal que está probablemente alcalótico, colocar el fluido adecuado para no complicar más el cuadro. Eso es necesario en las primeras horas para levantar esa vaca y que se vea lo menos afectada su próxima lactancia. Y que debemos ser coherentes con la terapia soportiva y paliativa. O sea, aquí en una vaca caída tenemos 3 terapias diferentes. La terapia correctiva, que es la que hacemos con la solución con Calrical, con calcio, magnesio, fósforo y dextrosa.
tenemos la soportiva porque sabemos que ese animal tiene algunas horas que está caído y que tiene problemas de circulación hacia los miembros y probablemente isquemia de los músculos de sus aparatos locomotor. Y paliativa porque necesitamos darle confort a ese animal para que ese paciente o esa vaca salga adelante de la forma más rápida. Y algo que siempre digo para nosotros los que hacemos algo de terapia es que nosotros tenemos que ser pacientes, nosotros queremos pasar un fluido y que en los 20 minutos la vaca se pare, ¿no? A veces la vaca se para, entonces se le daña, tiene una ruptura muscular y entonces logramos sacarla del cuadro primario y se nos va a un cuadro secundario y perdemos la vaca. Entonces, en la respuesta clínica tenemos que ser pacientes para poder llevar una terapia correcta, racional, adecuada, correctiva, soportiva y paliativa en una vaca que pues obviamente es nuestra fuente de producción financiera del sistema ganadero. Y con esto pues le digo gracias como siempre por permitirnos compartir con ustedes este tipo de webinars que como siempre tratamos de hacerlo lo más simple posible para que nos sirva en refrescar conocimientos, en compartir experiencias, en encontrar caminos para cosas que puede que sean muy frecuentes para unos, poco frecuentes para otros y reconocer que tenemos herramientas para salir adelante, pero que el conocimiento junto con el entendimiento nos permite colocar o tener un criterio para hacer el acercamiento a cuadros como este, en donde pues, la vida del animal está comprometida. Así que como siempre, muchas gracias y siempre les recuerdo que nosotros en AGB Salud Animal contamos con productos de talla mundial para médicos veterinarios y ganaderos y ganado colombiano de talla mundial. Y eso es lo que nos motiva cada mes y todas las semanas a seguir haciendo cosas que nos permitan a nosotros, desde AGB Salud Animal, colocar el grano de arena para seguir haciendo el camino de hacer grande la ganadería colombiana y de mano de ustedes, profesionales AGB, que cada vez que yo veo un aporte en el chat de WhatsApp, a mí me da muchísima alegría porque pues estamos haciendo comunidad y estamos compartiendo lo que vamos viviendo desde cada una de nuestras realidades en los territorios donde estamos. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Voy a salir de la pantalla para cualquier otra comentario que tenga lugar dentro del webinar de hoy. Y de nuevo, muchas gracias. Y coloco mi cámara. Bueno, pues muchas gracias, doctor Juan Carlos. Como siempre, muy interesante su disertación. Queremos saber si alguien tiene alguna inquietud, algún aporte, pregunta. Estoy dando aquí una mirada al chat y veo pues saludos. El doctor Rafael Quiroga menciona que no se ve la presentación. Quisiera saber si pudo verla. Camilo Romero menciona que la presentación sí se ve. Sí, eso fue muy al principio. Sí. Sí, yo creo que esto lo leyó usted, doctor Mora, de que sí existen concentrados aniónicos en Colombia. El doctor Jason, gracias, doctor Jason. Ahí ya sabe, tratamos de hacer las cosas simples y fácilmente entendibles. Entonces, nada, de mi parte, si no hay comentarios en este tema, espero que la información que entregamos hoy a través de este webinar, que va a estar disponible pronto en la plataforma edu.provet, que pueden ingresar con su correo electrónico y con la contraseña AGB 2022, puedan ustedes utilizarla cada vez que lo necesiten para revisar estos conceptos y encontrar caminos. Y como siempre, siempre les he dicho, mi teléfono está disponible 24/7, puede que me tarde un poco en responder, pero ustedes han visto que siempre va a través del chat
Siempre estoy haciendo comentarios, dando algunas respuestas a lo que se va colocando allí. Así que con toda libertad, a todo el equipo de profesionales de AGB Salud Animal y a mi persona, pues pueden con toda libertad eh, compartirnos sus necesidades, sus inquietudes y pues ahí estaremos para apoyarlos en lo que podamos. Y como siempre les he dicho, si no la sabemos, tenemos a quien preguntarla. Veo mano levantada el doctor Camilo Romero. Sí, doctor, una preguntita. Recordando la charla del mes anterior, para hacer el cálculo de la dosis, ¿qué porcentaje o cuál sería el número ahí en una vaca caída, en Porcentaje el de dosis porcentaje de deshidratación? Pues recuerda que nosotros manejamos una evaluación clínica y la evaluación clínica es el pliegue cutáneo y es la perfusión capilar. ¿Ok? Un pliegue cutáneo que tenga más de 2, 3 segundos digamos, de que lo alas hasta, obviamente se habla con pulso, no que se habla como que si le vamos a arrancar el pedazo, ¿no? Se le hace el pliegue cutáneo y si ese pliegue cutáneo tarda más de 2, 3 segundos en volver a su sitio, estamos hablando de una deshidratación entre el 5 y el 7%. Si hacemos punción en la presión con el dedo en la mucosa y se pone pálida y tarda entre 2 y 3 segundos en volver a recuperar el color rosado, estamos hablando de deshidratación entre 5 y 7%. Entonces, digamos que sobre eso y el peso ya tenemos el cálculo para saber qué cantidad de fluido necesita de compensación y de mantenimiento en 24 horas. Sí. Ah, listo, doctor, muchas gracias. No, pensé que cambiaba un poco por el estado, pero pues ya, muchas gracias. No, porque de nuevo tenemos una terapia correctiva, que es la que va al desbalance calcio, fósforo, magnesio y destroza. Tenemos una soportiva, que es la que nos lleva a usar flunixilin, a usar Dexium para darle confort al animal, y paliativa, que es la terapia en donde empezamos a estabilizar el paciente. ¿Ok? Son 3 terapias que se hacen en ese orden. Necesito hacer la corrección, necesito apoyarme en otros medicamentos que me ayudan a tener un mejor funcionamiento, en el caso de la dexametasona, con Dexium y los antiinflamatorios no esteroideos, porque tenemos un animal que está caído, que está teniendo inflamaciones musculares, que está teniendo isquemia, que necesito corregir la volemia, y ahí es donde viene el tema paliativo, donde yo con la fluidoterapia corrijo la cantidad de fluidos y la movilización de iones o de electrolitos entre los compartimentos de los líquidos del cuerpo. Entonces, son 3 terapias diferentes, pero que van en un orden para poder corregir la vaca caída. Vi una mano levantada del doctor Yesid. ¿Cómo vamos? Bien, doctor. Quería agregar algo a lo que usted acaba de decir, y es que en campo la retracción de la piel, cuando medimos el tiempo para que regrese a su puesto, digámoslo así, ese es un indicativo de uno mirar la deshidratación del animal. Y obviamente nosotros recuperamos volemia, aplicamos sueros, sales, pero una de las cosas que yo hago, no sé, quisiera compartirlo con el grupo si están de acuerdo o no, cuando tengo un animal caído, es yo le aplico líquidos y el animal me avisa, entre comillas, cuando ya está en su punto nuevamente de hidratación, y es que comienza a orinar. Mientras no orine, yo no puedo suponer de que el animal quedó hidratado. Obvio, un animal sano, ¿no? Su función renal esté funcionando. Pero cuando orina ya yo suspendo los líquidos. Esa es una muy buena medida, doctor Yesid, y gracias por traerlo a la mesa. La única diferencia de tomar la micción como un indicador de que el animal ya compensó los fluidos es la velocidad de fluidos. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno pasa un fluido muy rápido, un volumen, vamos a sacar cuentas rápido, una vaca de 500 kilos que tenga 5% de deshidratación necesita 25 litros de fluido. ¿Sí? Entonces, si uno, al menos lo viví en otras prácticas, pasar 25 litros de fluido
la bolsa guindada o el frasco guindado no es tan fácil. Entonces, se utilizan muchas veces mecanismos que hacen que el fluido pase muy rápido. Entonces, si uno aumenta la volemia de una forma muy rápida, la micción se ve forzada y uno está teniendo no está teniendo movilización de líquidos ni de electrolitos. Entonces, ahí lo único que afecta a la micción, como un indicador de lo que usted está mencionando, es pasar un fluido a una velocidad correcta. Tampoco pasar gota a gota porque no terminamos nunca, pero no forzar una fluidoterapia rápida que aumente la volemia muy rápido porque se nos va a ir todo por la orina. Entonces, digamos que eso es un truquito de la fluidoterapia en campo, digámoslo así. Es que además en un animal caído no podemos pasar líquidos rápidos, porque corremos al riesgo que el animal se nos choque, entre en shock. Sí, se nos viene con una falla congestiva, una falla cardíaca congestiva. Sí, eso sucede. Eso sucede. Pero lo digo porque muchas veces lo hice y lo vi cuando los fluidos venían en botella. Aquí en Colombia se ven en bolsas, en mi tierra se veían en botella, entonces uno tenía como una bombita que se fabricaba ahí con una pera como las de los tensiómetros, etcétera, y uno pasaba fluido muy rápido, pasaba 10, 12 litros de fluido muy, muy rápido. Entonces nos dábamos cuenta o finalmente encontramos un animal que estaba miccionando, pero no estaba corrigiendo el balance hídrico, que es lo que nosotros realmente queríamos. Pero pues era una práctica que después se fue aboliendo dentro de lo que hacíamos un poco la clínica, sobre todo en los caballos. Entonces, pero muy bueno el dato, doctor Yesito. Muchas gracias. Bueno, 8:38. Oiga, hicimos más o menos lo mismo, doctor Mora, siempre terminamos a esta hora. Sí, señor, estuvo muy juicioso usted con la finalización. La presentación terminó 8:30. Bueno, gracias a Dios, uno va aprendiendo ya, con el tiempo va aprendiendo. Y a mí no me queda más que agradecerle a todos los colegas profesionales AGVETS de esta comunidad. La verdad, para mí es muy, muy grato cada vez que veo un caso clínico, cada vez que veo algo que se muestra allí. He visto y aprovecho también para felicitarlos porque he visto que después del webinar de necropsia, he visto que se han hecho muchas más acciones para encontrar caminos de diagnóstico en animales muertos, lo cual es muy bueno. He visto muchas fotos por ahí. Créanme que las voy o las estamos usando y siempre dándole el crédito a cada uno que nos comparte una foto por el chat. Así que pues sigamos aportando a ese chat de esa comunidad de AGVETS en donde compartimos experiencias y pues como siempre yo digo, pues yo trato de compartir lo que las vacas me han enseñado y las veces que no lo he hecho tan bien, las veces que me he equivocado. Entonces, creo que vamos por buen camino. Quiero contarles que ya la comunidad está llegando como a 150 y algo de participantes. Estamos repensando cómo hacemos más divulgación de información. Ya tenemos armado una lista de distribución por correo. En fin, estamos repensando muchas cosas para seguir compartiendo con toda la comunidad la información que nos llegue y las experiencias que vamos compartiendo. Y ustedes, por favor, no paren de colocar casos, de compartir situaciones, de compartir lo que viven todos los días, porque probablemente alguno de la comunidad nos ayuda a ser un poquito más exitosos en lo que ya hacemos y encontrar un camino de resolución de problemas quizá un poco más rápido. De mi parte, muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, pues también muchas gracias a todos los participantes. Gracias, Hoy en doctor. especial que estuvimos iniciando con algo de incertidumbre porque se nos había pasado el tema del fútbol, pero por fortuna, doctor Juan Carlos, tiene usted todavía seguidores que lo prefieren antes del fútbol. Oh, Dios mío. Bueno, Muchas gracias a todos. Buenas noches. buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches Muchas gracias a todos. a todos, muy formales. Muchas gracias.